Welcome to my channel. Mi esposa dijo que tú no vas a usar más nuestro dinero para nada. Le pasé a ella todas tus tarjetas y contraseñas del banco para que ella controle. Mi hijo dijo con orgullo, parado frente a mí en la sala de mi propia casa, con esa postura de quien acaba de hacer algo heroico, como si me estuviera salvando de mí misma. Yo respondí, pero tú no trabajas, yo pago todas las cuentas, y nosotros vivimos en mi casa, con mi dinero. Él finalizó diciendo, eso no me importa, y se fue al cuarto dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Pero por la mañana, yo ya había preparado una sorpresa. Esa tarde, cuando Renato salió del cuarto azotando la puerta, me quedé sentada en el sofá sin moverme durante casi una hora. No lloré, aunque sentí el ardor conocido detrás de los ojos. No grité, aunque las palabras se amontonaban en mi garganta queriendo salir como veneno acumulado durante años. Me quedé ahí, en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared que compré cuando todavía creía que esta casa se llenaría de risas y no de reproches. 70 años tengo, 70 años de trabajar, de sacrificarme, de dar todo por un hijo que ahora me miraba como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Las palabras de Renato rebotaban en mi cabeza como piedras contra un cristal. Nuestro dinero, había dicho. Nuestro. Como si él hubiera aportado un solo dólar a las cuentas que se acumulan cada mes sobre la mesa de la cocina. Como si él supiera lo que significa levantarse a las 5 de la mañana durante 40 años para limpiar casas ajenas, para lavar ropa que no es tuya, para cocinar comidas que otros comerán mientras tú guardas las sobras para llevar a casa. Nuestro dinero. La frase era tan absurda que casi me hizo reír, pero la risa se me quedó atorada en algún lugar entre el pecho y la garganta, convertida en algo más oscuro, más pesado. Me levanté del sofá cuando mis piernas dejaron de temblar. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua fría, porque necesitaba algo que me trajera de vuelta a la realidad, algo que me recordara que todavía estaba viva, que todavía podía sentir, que todavía podía reaccionar. Mis manos temblaban un poco al sostener el vaso. No de miedo, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Rabia pura y limpia, sin culpa, sin excusas, sin esa voz interior que siempre me decía que debía ser comprensiva, que debía ser paciente, que debía ser la madre perfecta que todo lo perdona y todo lo entiende. La casa estaba en silencio otra vez, ese silencio que había aprendido a odiar con el paso de los años. Un silencio que no era paz sino ausencia, ausencia de gratitud, ausencia de respeto, ausencia de reciprocidad. Me apoyé contra el fregadero y miré por la ventana hacia el pequeño jardín que mantenía vivo a pesar del cansancio constante. Las plantas al menos me daban flores a cambio de agua. Renato solo me daba exigencias a cambio de techo, comida y dinero. Pensé en cómo había llegado hasta aquí, a este momento exacto donde mi propio hijo me decía que su esposa controlaría mi dinero. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir cuando él era pequeño y tenía fiebre, cada comida que me salté para que él pudiera comer 2 porciones, cada par de zapatos que no me compré para poder pagarle la escuela. Recordé las promesas que él hacía cuando era adolescente, cuando decía que estudiaría, que trabajaría, que me devolvería todo lo que yo había invertido en él. Promesas que se evaporaron como el agua bajo el sol del mediodía. Renato tenía 38 años y no había trabajado de manera estable en más de 5. Siempre había una excusa. El jefe era injusto, los horarios eran malos, el sueldo no alcanzaba, el trabajo estaba muy lejos, el ambiente era tóxico. Excusas que yo aceptaba porque era su madre y las madres están programadas para creer en sus hijos incluso cuando toda la evidencia dice lo contrario. Pero hoy, algo se había roto dentro de mí. Hoy, cuando me dijo que su esposa controlaría mi dinero, cuando me habló como si yo fuera una niña irresponsable que necesita supervisión, algo hizo clic en mi cerebro y la niebla de años de sumisión maternal se disipó de golpe. Paola. Ese era el nombre de la serpiente que había entrado a mi casa hace 3 años disfrazada de nuera cariñosa. Al principio fue toda sonrisas y abrazos, toda suegrita querida y déjame ayudarte con eso. Pero las máscaras siempre se caen, y la de Paola cayó apenas se mudó a mi casa junto con Renato. Entonces empezaron los comentarios sobre cómo yo gastaba el dinero, sobre si realmente necesitaba comprar esto o aquello, sobre si no sería mejor ahorrar en lugar de desperdiciar en cosas innecesarias como mis medicamentos o la comida que a ella no le gustaba. Paola tenía 29 años y nunca había pagado una cuenta de luz en su vida. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, ganaba apenas para sus caprichos personales, y el resto lo esperaba de mí. Esperaba que yo pagara el agua que ella usaba en duchas de 40 minutos.
Esperaba que yo pagara la electricidad que consumía su plancha de pelo cada mañana. Esperaba que yo llenara el refrigerador con la comida cara que ella prefería mientras criticaba mis gustos de vieja anticuada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con la espalda apoyada contra la cabecera de madera que había comprado en una venta de garaje hace 20 años, mirando el techo mientras mi mente trabajaba a una velocidad que no había experimentado en mucho tiempo. Las palabras de Renato seguían resonando. Mi esposa dijo que tú no vas a usar más nuestro dinero. Mi esposa dijo. Como si Paola fuera la dueña de esta casa, como si ella tuviera algún derecho a decidir sobre el dinero que yo había ganado con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, con mi propio sacrificio. Escuché ruidos en el cuarto de al lado. Risas. Renato y Paola estaban riendo, probablemente celebrando su pequeña victoria, probablemente planeando cómo gastar mi dinero ahora que creían tener el control. La rabia que había sentido en la tarde se transformó en algo más frío, más calculado. No era el tipo de enojo que te hace gritar y romper cosas. Era el tipo de enojo que te hace pensar con claridad absoluta, que te muestra la verdad sin filtros, que te quita las vendas que tú misma te pusiste por amor maternal. Me levanté de la cama a las 4 de la mañana. Mis huesos protestaron, pero los ignoré. Tenía cosas que hacer, decisiones que tomar, acciones que ejecutar. Me vestí en silencio, con la misma ropa simple que usaba siempre, y bajé las escaleras con cuidado de no hacer ruido. No quería despertar a nadie. No todavía. Lo que tenía que hacer requería privacidad, requería concentración, requería que ellos siguieran dormidos en su burbuja de falsa seguridad. Me senté en la mesa de la cocina con mi vieja libreta de direcciones y mi teléfono celular. La luz de la cocina era la única encendida en toda la casa, creando un pequeño círculo de claridad en medio de la oscuridad. Busqué el número de Moisés Florenzo, el abogado que me había ayudado cuando murió mi esposo, el mismo que había revisado los papeles de la casa cuando la terminé de pagar hace 15 años. Moisés era un hombre serio, profesional, de esos que no pierden el tiempo en palabras innecesarias. Le mandé un mensaje de texto aunque sabía que no lo vería hasta más tarde. Necesito hablar contigo urgente. Es sobre mi casa y mis cuentas bancarias. ¿Puedes atenderme hoy? Luego llamé al banco. Sabía que el servicio al cliente funcionaba las 24 horas. Lo había visto en los folletos que me daban cada vez que iba a hacer un depósito. Una voz automática me saludó, luego una serie interminable de opciones que tuve que navegar con paciencia. Finalmente, una mujer real contestó al otro lado de la línea. Le expliqué mi situación con voz calmada, sin dramatismos, solo los hechos. Mi hijo había tomado mis tarjetas sin permiso, alguien tenía acceso a mis contraseñas, necesitaba bloquear todo inmediatamente y cambiar todos los códigos de seguridad. La mujer del banco fue amable pero eficiente. Me hizo una serie de preguntas de seguridad que respondí sin problema. Mi fecha de nacimiento, mi dirección, el nombre de soltera de mi madre, los últimos 4 dígitos de mi número de seguro social. Cada respuesta correcta era una pequeña victoria, un recordatorio de que yo era la dueña de esas cuentas. No Renato, no Paola, solo yo. Teresa Godínez, 70 años, trabajadora jubilada, propietaria única y exclusiva de cada dólar que había en esas cuentas. Señora Godínez, voy a proceder a bloquear todas sus tarjetas de débito y crédito asociadas a sus cuentas, me dijo la mujer con voz profesional. Le enviaremos tarjetas nuevas a su domicilio en los próximos 5 a 7 días hábiles. Los números serán completamente diferentes. También voy a cambiar todas sus contraseñas y códigos de acceso telefónico. Tiene un papel y lápiz para anotar las nuevas claves temporales. Anoté todo con mano firme. Números, letras, códigos que solo yo conocería. Cada anotación era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi dinero y las manos codiciosas que querían arrebatármelo. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la libreta donde había escrito toda la información nueva. Las tarjetas que Renato le había dado a Paola ahora eran solo pedazos de plástico inútil. Las contraseñas que él creía tener ya no servían para nada. En menos de 30 minutos, había recuperado el control total de mis finanzas. Pero no era suficiente. El dinero era solo una parte del problema. El problema real era la falta de respeto, la sensación de derecho que Renato y Paola tenían sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi paz. Me serví una taza de café recién hecho y me puse a pensar en el siguiente paso. La casa.
Esta casa que compré con el dinero de la indemnización cuando murió mi esposo, esta casa que terminé de pagar trabajando doble turno durante años, esta casa donde cada mueble, cada cortina, cada plato en la alacena fue comprado con mi esfuerzo. Busqué entre mis documentos importantes, esos que guardaba en una caja de metal en el fondo de mi closet. Ahí estaba, la escritura de la casa, con mi nombre impreso en letras negras. Teresa Godínez, propietaria única. No había nombre de Renato en ninguna parte. No había nombre de Paola. Solo el mío. La casa era mía, legal y completamente mía. Ellos vivían aquí por mi generosidad, por mi amor de madre, por mi estupidez de creer que la familia debía permanecer unida sin importar el costo emocional. Tomé una fotografía de la escritura con mi celular. Luego tomé fotografías de los recibos de luz, agua, gas e internet de los últimos 6 meses. Todos a mi nombre. Todos pagados con mi dinero. Todos con mi firma al pie. La evidencia era abrumadora, innegable. Yo sostenía esta casa, yo la mantenía funcionando, yo pagaba cada cuenta mientras Renato dormía hasta tarde y Paola se pintaba las uñas en el sofá de mi sala. El sol comenzó a salir mientras yo organizaba todos los documentos sobre la mesa de la cocina. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando los papeles que probaban mi verdad. Me sentí extrañamente calmada, como si después de años nadando contra la corriente finalmente hubiera encontrado tierra firme. No estaba asustada. No estaba dudando. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Escuché ruido en el piso de arriba. Alguien se estaba levantando. Probablemente Paola, que siempre madrugaba más que Renato aunque solo fuera para venir a la cocina a criticar lo que yo preparaba para el desayuno. Guardé todos los documentos de vuelta en mi cuarto, los escondí en un lugar nuevo donde nadie pensaría buscar. Luego volví a la cocina y empecé a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado, como si esta mañana fuera igual a todas las demás. Paola bajó las escaleras a las 7:30 de la mañana, con su bata de seda rosada que yo le había regalado en su último cumpleaños, con el cabello recogido en un moño despeinado que de alguna manera le quedaba perfectamente. Entró a la cocina con esa sonrisa que había aprendido a reconocer, esa sonrisa que no llegaba a los ojos, esa sonrisa que decía ya gané sin necesidad de palabras. Se sirvió café en mi cafetera, usando mi taza favorita, la que tenía la grieta en el borde, la que era de mi madre. No pidió permiso. Nunca lo hacía. Buenos días, suegra, dijo con voz dulce, demasiado dulce, como miel envenenada. Se sentó frente a mí en la mesa sin esperar invitación. Espero que hayas dormido bien. Renato me contó que tuvieron una conversación importante ayer. Tomó un sorbo de café, observándome por encima del borde de la taza, evaluándome, esperando ver señales de sumisión, de derrota, de aceptación de mi nuevo lugar en la jerarquía que ella había establecido en mi propia casa. Dormí perfectamente, respondí sin levantar la vista de mi plato. Estaba untando mantequilla en una tostada con movimientos lentos, deliberados. ¿Y tú? Dormiste bien en mi casa, en la cama que yo compré, bajo el techo que yo pago. Las palabras salieron con una calma que sorprendió hasta a mí misma. No había veneno en mi voz, solo hechos expuestos con claridad absoluta. Paola dejó de sonreír por un segundo, solo un segundo, antes de recuperar la compostura. Nuestra casa, me corrigió con ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir tonta. Somos familia, suegra. Lo que es tuyo es de todos. Así funcionan las familias de verdad, ¿no? Compartiendo, ayudándose mutuamente. Se levantó para sacar pan del armario, moviéndose por mi cocina como si fuera la dueña, abriendo cajones, tomando cosas sin preguntar. Ayudándose mutuamente, repetí sus palabras lentamente, dejando que cada sílaba colgara en el aire entre nosotras. Interesante concepto. Dime, Paola, ¿en qué me has ayudado tú exactamente? ¿Cuánto has aportado para la cuenta de la luz este mes? ¿O el mes pasado? ¿O alguna vez desde que llegaste a vivir aquí hace 3 años? Mordí mi tostada, masticando despacio, esperando su respuesta aunque ya sabía que no tendría una que valiera la pena escuchar. Su rostro se endureció. La máscara de nuera dulce empezó a resquebrajarse, dejando ver lo que siempre había estado debajo: resentimiento, avaricia, desprecio apenas disimulado. Yo trabajo, dijo con voz defensiva. Gano mi propio dinero. No es mi culpa que tú hayas decidido vivir en una casa tan grande y cara de mantener.
Nosotros podríamos vivir en un lugar más pequeño si tú quisieras, pero tú prefieres gastar tu dinero en esta casa vieja. Esta casa vieja tiene 40 años y está completamente pagada, le informé sin alterarme. No tengo hipoteca. No debo ni $1. Y tú ganas aproximadamente $800 al mes en esa tienda de ropa donde trabajas medio tiempo. Dinero que gastas completamente en tu ropa, tu maquillaje, tus salidas con amigas. Dinero que nunca has ofrecido para ayudar con los gastos de esta casa donde vives gratis. Los números eran claros, irrefutables. Había hecho las cuentas muchas veces en noches de insomnio. Paola abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por Renato, que apareció en la puerta de la cocina con el cabello despeinado y cara de recién levantado. Eran las 8 de la mañana y para él era prácticamente el amanecer. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz ronca de sueño. Las escucho hablando desde arriba. Se acercó a Paola instintivamente, colocándose a su lado, formando un frente unido contra mí. Siempre era así. Ellos dos contra mí. La alianza automática que me dejaba sola en cada conflicto. Tu madre nos está atacando, dijo Paola inmediatamente, con voz de víctima perfecta, con ojos que brillaban de lágrimas falsas que había perfeccionado con los años. Solo bajé a tomar café y empezó a decir cosas horribles sobre cuánto gano y en qué gasto mi dinero. Como si ella tuviera derecho a controlar mi vida. Se acercó a Renato, apoyando la cabeza en su hombro, buscando protección contra la bruja malvada que era su suegra. Renato me miró con reprobación, con ese gesto de decepción que había aprendido a usar cuando quería hacerme sentir culpable. Mamá, ¿por qué tienes que ser así? Paola solo quiere ayudar. Solo quiere que seamos una familia funcional donde todos colaboramos. Pero tú siempre tienes que ser la que controla todo, la que tiene razón en todo, la que nos hace sentir como si fuéramos una carga. Sus palabras eran un guión ensayado, palabras que Paola probablemente le había metido en la cabeza durante meses. Una carga, dije la palabra en voz alta, probándola en mi lengua como si fuera la primera vez que la escuchaba. Renato, tú tienes 38 años. Vives en mi casa. No pagas renta. No pagas servicios. No compras comida. No has trabajado de manera estable en 5 años. Cada vez que consigues un empleo, renuncias a las pocas semanas porque algo no te gusta. Y ahora me dices que yo los hago sentir como una carga. Me levanté de la silla, dejando mi tostada a medio comer. No los hago sentir como una carga. Ustedes son una carga. Eso es un hecho, no un sentimiento. El silencio que siguió fue denso, pesado. Renato me miraba con la boca abierta, como si nunca hubiera esperado que yo dijera algo así en voz alta. Paola había dejado de fingir lágrimas y ahora me observaba con odio puro, sin disfraz. Durante años había callado, había aceptado, había permitido que me trataran como un banco ambulante con forma de madre. Pero algo había cambiado en las últimas 24 horas. Algo se había roto o tal vez se había arreglado dentro de mí. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo Renato finalmente, encontrando su voz en algún lugar entre la sorpresa y la indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de quedarnos aquí contigo para que no estuvieras sola, después de soportar tus manías y tus quejas constantes, ¿así nos pagas? Diciéndonos que somos una carga. Se acercó a mí con pasos firmes, con esa postura intimidante que había desarrollado en el último año, como si el tamaño físico pudiera ganar argumentos que las palabras no podían. Todo lo que han hecho por mí, las palabras salieron como una risa amarga. Renato, ilumíname. Dime exactamente qué has hecho por mí en los últimos 5 años, aparte de llenar mi refrigerador de comida que no compras y dormir en una cama que yo pagué. Crucé los brazos sobre el pecho, plantándome firmemente en el suelo de mi cocina, en el piso de mi casa, sosteniéndome sobre la tierra que yo había ganado con mi propio esfuerzo. Paola se adelantó, colocándose entre Renato y yo como una guerrera defendiendo su territorio. ¿Sabes qué, suegra? Ya estoy cansada de tu actitud. Anoche Renato te dio una oportunidad de hacer las cosas bien, de ser parte de una familia de verdad donde las decisiones se toman juntos. Pero tú prefieres ser la tirana que controla todo con tu dinero. Pues bien, eso se acabó. Renato me dio acceso a todas tus cuentas, a todas tus tarjetas. Ahora yo voy a manejar las finanzas de esta familia de manera responsable, sin tus gastos tontos en cosas innecesarias. Gastos tontos, repetí sus palabras.
Como mis medicamentos para la presión. ¿Como la comida que ustedes comen todos los días? ¿Como el agua caliente que usas en tus duchas interminables? Di un paso hacia ella, y por primera vez vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Dime, Paola, ¿ya intentaste usar alguna de esas tarjetas que Renato te dio? Paola parpadeó, confundida por mi pregunta. ¿Qué? Preguntó con voz menos segura que antes. No, todavía no las he usado. Recién ayer Renato me las dio. Pensaba ir al banco hoy para familiarizarme con las cuentas, para ver exactamente cuánto dinero hay y hacer un presupuesto real para esta familia. Sacó de su bolsillo las 2 tarjetas de débito que Renato le había entregado, sosteniéndolas entre sus dedos como si fueran trofeos de guerra. Pero ya las tengo. Y eso es lo que importa. Ahora las decisiones financieras las tomo yo. Inténtalo, le dije con una calma que la desconcertó aún más. Ve al cajero automático ahora mismo. Intenta sacar aunque sea $1. Quiero ver qué pasa. Me crucé de brazos y me apoyé contra el fregadero, esperando, observando cómo la confianza en su rostro empezaba a agrietarse como porcelana vieja. Renato miró a Paola, luego me miró a mí. ¿De qué estás hablando, mamá? Las tarjetas funcionan perfectamente. Son las mismas que has usado durante años. Yo mismo las tomé de tu cartera ayer mientras dormías la siesta. Había orgullo en su voz, como si robarle a su propia madre fuera un acto de valentía en lugar de traición. Mientras dormía la siesta, repetí sus palabras lentamente. Entonces admites que entraste a mi cuarto sin permiso, abriste mi cartera sin autorización, y tomaste mis pertenencias sin consultarme. Eso tiene un nombre, Renato. Se llama robo. Y el hecho de que seas mi hijo no lo hace menos grave. Vi cómo su rostro enrojecía, cómo la vergüenza y la rabia peleaban por dominar sus facciones. No es robo cuando es dinero de la familia, gritó Paola, perdiendo completamente la compostura dulce que intentaba mantener. Tú eres la que está robando. Guardándote todo el dinero para ti, negándote a compartir con tu propia familia, actuando como si fueras la única que importa en esta casa. Su voz se había vuelto aguda, histérica. La máscara había caído completamente. Familia, dije la palabra con amargura. ¿Quieres hablar de familia, Paola? Déjame contarte sobre familia. Me senté de nuevo en la silla, no porque estuviera cansada, sino porque lo que tenía que decir requería tiempo, requería que ellos escucharan cada palabra. Cuando el padre de Renato murió, yo tenía 32 años. Renato tenía 2. La compañía de seguros me dio $50,000 de indemnización. ¿Sabes qué hice con ese dinero? Ninguno de los dos respondió. Paola había bajado las tarjetas, sosteniéndolas ahora con menos seguridad. Renato se había dejado caer en una silla, evitando mi mirada. Usé 30,000 para comprar esta casa, continué. Una casa pequeña, modesta, en un barrio de clase trabajadora, pero era mía. Nadie podría quitármela. Los otros 20,000 los guardé para la educación de Renato, para emergencias, para el futuro. Y luego empecé a trabajar. 2 empleos. Renato. Uno de 6 de la mañana a 2 de la tarde limpiando oficinas. Otro de 4 de la tarde a 10 de la noche lavando platos en un restaurante. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Renato seguía sin mirarme. Conocía esta historia, la había escuchado antes, pero siempre la había tratado como un cuento exagerado, como algo que las madres dicen para hacer sentir culpables a sus hijos. Te crié sola, mi voz se quebró un poco, pero no me detuve. Te di todo lo que pude. Ropa limpia, comida en la mesa, techo sobre tu cabeza. Te pagué la escuela, los útiles, las excursiones. Cuando cumpliste 15 años y querías esa computadora cara, trabajé turnos extra durante 3 meses para comprártela. Cuando te graduaste de la preparatoria y dijiste que querías estudiar ingeniería, usé el dinero que había ahorrado para tu educación. Los $20,000 que había guardado durante años se fueron en 2 años de universidad. Yo no te pedí que hicieras todo eso, murmuró Renato, finalmente encontrando su voz. Yo nunca te pedí que te mataras trabajando. Esas fueron tus decisiones. Tienes razón, asentí. Fueron mis decisiones. Decisiones que tomé porque eres mi hijo y porque te amaba más que a mi propia vida. Pero ¿sabes qué? Tú también tomaste decisiones.
Decidiste abandonar la universidad en tercer año porque era demasiado difícil. Decidiste que trabajar era demasiado estresante. Decidiste que era más fácil vivir de tu madre que hacer el esfuerzo de construir tu propia vida. Las palabras salían ahora sin filtro, verdades que había guardado durante años por miedo a herir sus sentimientos, por miedo a ser la mala madre que no apoya incondicionalmente a su hijo. Paola intentó interrumpir, pero la detuve con un gesto de la mano. No he terminado, dije firmemente. Cuando Renato te trajo a casa hace 3 años, te recibí con los brazos abiertos. Pensé que tal vez tú serías la motivación que él necesitaba para cambiar, para madurar, para convertirse en un hombre responsable. Pensé que tal vez el amor de una buena mujer lo inspiraría a trabajar, a esforzarse, a construir un futuro. Me reí sin humor. Qué equivocada estaba. Yo trabajo, protestó Paola débilmente. Trabajas medio tiempo en una tienda, respondí. Ganas $800 al mes y te los gastas completamente en ti misma. He llevado las cuentas, Paola. En 3 años viviendo aquí, no has aportado ni un solo dólar a los gastos de esta casa. Ni uno. La cuenta de luz promedio es de $120 al mes. El agua, 60. El gas, 40. Internet, 50. Comida para 3 personas, al menos $400. Eso sin contar los impuestos de la casa, el mantenimiento, las reparaciones. Saqué mi teléfono celular y abrí la calculadora. Mis dedos temblaban un poco, pero continué. $1,500 al mes en gastos básicos. Por 3 años. Esos son $54,000 que yo he pagado mientras ustedes dos vivían cómodamente sin preocuparse por nada. Los números estaban ahí, fríos y exactos. No había forma de negarlos, no había forma de retorcerlos para que sonaran mejor. El silencio en la cocina era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. Renato había palidecido. Paola miraba fijamente las tarjetas en sus manos, como si de repente pesaran toneladas. Pero eso no es lo peor, continué, porque una vez que empiezas a decir la verdad después de años de callar, es imposible detenerse. Lo peor es el irrespeto. Lo peor es que me traten como si yo fuera el problema. Lo peor es que ayer, mi propio hijo, entrara a esta cocina y me dijera con orgullo que su esposa controlaría mi dinero. Mi dinero. El dinero que gané limpiando excusados ajenos, lavando ropa sucia de extraños, cocinando comida que otros comerían mientras yo me conformaba con sobras. Me levanté nuevamente, caminé hacia Paola y extendí mi mano. Dame las tarjetas, ordené con voz firme. Paola apretó las tarjetas contra su pecho. No. Renato me las dio a mí. Son mías ahora. No son tuyas, dije con una paciencia que no sentía. Nunca fueron tuyas. Y si intentas usarlas, descubrirás algo interesante. Me acerqué más, mirándola directamente a los ojos. A las 4 de la mañana llamé al banco. Bloqueé todas las tarjetas. Cambié todas las contraseñas. Esas tarjetas que sostienes son solo pedazos de plástico inútil. No sirven para nada. En 5 días me llegarán tarjetas nuevas con números completamente diferentes. Números que solo yo conoceré. El rostro de Paola pasó del shock a la furia en cuestión de segundos. Las tarjetas cayeron de sus manos y golpearon la mesa con un sonido seco que resonó en la cocina silenciosa. Tú no puedes hacer eso, gritó con voz estridente. Eres una vieja loca y controladora. Renato, dile algo. Tu madre está completamente demente. Necesita ayuda psiquiátrica. Se volvió hacia mi hijo buscando apoyo, buscando que él defendiera su honor herido, que él peleara la batalla que ella estaba perdiendo. Renato se puso de pie lentamente, con movimientos rígidos, como si sus articulaciones se hubieran oxidado de repente. Su cara estaba roja, las venas de su cuello sobresalían, y reconocí esa expresión. Era la misma que ponía de niño cuando no conseguía lo que quería, cuando el mundo no se doblaba a su voluntad. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó con voz temblorosa de rabia contenida. «¿Llamaste al banco? ¿Bloqueaste las cuentas? ¿Estás loca? Ese dinero es para todos. Es dinero de la familia». «Dinero de la familia», repetí la frase que tanto les gustaba usar. «Renato, explícame algo porque genuinamente no lo entiendo».
¿En qué momento tu salario, el dinero que tú no ganas porque no trabajas, se convirtió en dinero de la familia? ¿En qué momento el dinero de mi pensión, que gané trabajando 40 años, se convirtió en propiedad comunal? Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Dime, hijo, ¿cuándo exactamente decidiste que mi cuenta bancaria era tuya? Desde que decidí quedarme aquí contigo para que no estuviera sola, explotó finalmente. Desde que sacrifiqué mi libertad para cuidarte en tu vejez. Podría estar viviendo mi propia vida, en mi propio departamento, con mi esposa, pero estoy aquí, soportándote, aguantando tus quejas, tus exigencias, tu necesidad constante de controlar todo. Las palabras salían como veneno acumulado durante años, verdades que finalmente se decían en voz alta. Me quedé mirándolo durante un largo momento. Este era mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos, el niño al que había cantado canciones de cuna, el adolescente por el que había llorado cuando sufría. Y ahora este hombre de 38 años me decía que su presencia en mi casa era un sacrificio, que vivir gratis bajo mi techo era un favor que me hacía. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Tu sacrificio, dije finalmente, con voz peligrosamente calmada. Déjame entender tu sacrificio, Renato. Te sacrificas durmiendo hasta mediodía en una cama que yo compré. Te sacrificas comiendo comida que yo pago. Te sacrificas usando agua caliente, electricidad, internet, todo pagado por mí. Y todo esto mientras no aportas un solo dólar a los gastos de esta casa. Ese es tu gran sacrificio. Negué con la cabeza lentamente. Hijo, si eso es sacrificio, entonces claramente no entiendes el significado de la palabra. Paola se interpuso entre nosotros, con el dedo índice apuntando hacia mi cara como una daga. Eres una malagradecida, escupió las palabras. Renato dejó trabajos buenos por quedarse cerca de ti. Rechazó oportunidades para no abandonarte. ¿Y así le pagas? ¿Humillándolo? ¿Tratándolo como si fuera un parásito? Su cara estaba tan cerca de la mía que podía sentir su aliento caliente contra mi piel. Trabajos buenos. Levanté una ceja. Paola, Renato no ha tenido un trabajo bueno en su vida. Ha tenido empleos que duraron semanas antes de que encontrara alguna excusa para renunciar. El último fue hace 2 años. En un almacén, ganaba $1,200 al mes. Renunció después de 3 semanas porque dijo que el supervisor era irrespetuoso. Antes de eso, trabajó en una gasolinera durante 1 mes. Antes de eso, en un supermercado durante 2 semanas. ¿Quieres que continúe? Mi voz se había vuelto dura, sin la calidez maternal que siempre había intentado mantener. Esos trabajos estaban por debajo de su nivel, gritó Paola defensivamente. Renato estudió ingeniería. Merece un trabajo que valore su educación. Se aferró al brazo de mi hijo como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Renato dejó la ingeniería en 3er año, le recordé fríamente. No se graduó. No tiene título. Y los trabajos que están por debajo de su nivel son exactamente el tipo de trabajos que millones de personas hacen todos los días para mantener a sus familias. Trabajos honestos. Trabajos dignos. Trabajos que yo hice durante décadas sin quejarme porque tenía una boca más que alimentar. Señalé a Renato con un gesto de la cabeza. La diferencia es que yo entendía lo que significaba responsabilidad. Él claramente no. Renato se soltó de Paola y dio 2 pasos hacia mí, invadiendo mi espacio personal, usando su altura para intimidarme. No tienes derecho a hablarme así, dijo con voz baja y amenazante. Soy tu hijo. Me debes respeto. Y si no puedes dárnoslo a Paola y a mí, entonces tal vez deberías replantearte si realmente quieres que sigamos aquí. Era una amenaza apenas disfrazada, un ultimátum que esperaba me hiciera retroceder, me hiciera suplicar que no me dejaran sola. Pero algo había cambiado en mí durante esa noche sin dormir. Algo fundamental se había roto o tal vez reparado. Miré a mi hijo a los ojos sin parpadear, sin retroceder un centímetro. ¿Me estás amenazando con irte de mi casa?, pregunté con voz clara. ¿Esa es tu carta? ¿Esa es tu gran amenaza? ¿Qué vas a dejar de vivir gratis bajo mi techo, de comer mi comida, de usar mis servicios? Una risa amarga escapó de mi garganta. Renato, eso no es una amenaza. Eso es una promesa que espero que cumplas.
El shock en su rostro fue total. Durante años había usado esa misma táctica: amenazar con irse, con dejarme sola, con quitarme su presencia como si fuera el regalo más valioso del mundo. Y yo siempre había cedido, siempre había suplicado que se quedara, siempre había retrocedido en mis límites porque el miedo a la soledad era más fuerte que mi dignidad. Pero ya no. No después de anoche. No después de que me dijeran que su esposa controlaría mi dinero, como si yo fuera una niña incapaz de manejar mis propias finanzas. Paola recuperó la voz primero. Entonces eso es lo que quieres. Quieres echarnos a la calle. A tu propio hijo y a su esposa. Eres un monstruo, Teresa. Un monstruo egoísta que prefiere su dinero antes que su propia familia. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, lágrimas reales esta vez, no las falsas que solía usar para manipular situaciones. Estas lágrimas venían del miedo genuino de perder el estilo de vida parasitario que había disfrutado durante 3 años. No quiero echarlos a la calle, respondí con calma. Quiero que contribuyan. Quiero que respeten mi casa. Quiero que entiendan que vivir aquí no es un derecho, sino un privilegio que se gana con respeto y responsabilidad. Me crucé de brazos. Tienen 2 opciones. Opción 1. Renato consigue un trabajo estable y ustedes empiezan a pagar al menos $800 mensuales de renta más la mitad de los servicios. Opción 2. Buscan su propio lugar para vivir. $800. Paola casi se ahoga con la cifra. Eso es casi todo lo que yo gano. No nos quedaría nada para nosotros. La indignación en su voz habría sido cómica si no fuera tan trágica. No veía la ironía de sus propias palabras. No entendía que durante 3 años yo no había tenido nada para mí porque todo mi dinero se iba en mantenerlos. Exactamente, dije secamente. Bienvenida al mundo real, Paola. El mundo donde la gente trabaja para pagar sus gastos. El mundo donde no hay madres tontas que paguen todo mientras tú te pintas las uñas y vas de compras. Me volví hacia Renato. Y $800 es una ganga. Cualquier departamento de un dormitorio en esta ciudad cuesta al menos 1,200 sin servicios. Les estoy ofreciendo vivir en una casa completa por menos de lo que pagarían por un cuarto miserable en cualquier otro lado. Y aún así, sé que lo verán como un abuso. Renato abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez fuera del agua. Por primera vez en años, tal vez en su vida, no tenía respuesta. No tenía argumento. No tenía forma de torcer la situación para hacerme quedar como la villana. Los números estaban ahí, claros e innegables. Vivir en mi casa por $800 era objetivamente la mejor oferta que podrían recibir en cualquier parte. Y el hecho de que lo consideraran imposible solo probaba cuán desconectados estaban de la realidad. No podemos pagar eso, dijo finalmente con voz débil. No con un solo salario de medio tiempo. Necesitaría conseguir trabajo y eso toma tiempo. Necesitamos tiempo, mamá. Han tenido 3 años de tiempo, respondí sin misericordia. 3 años viviendo gratis mientras yo pagaba todo. 3 años que podrían haber usado para ahorrar, para prepararse, para construir algo. Pero en lugar de eso eligieron la comodidad, eligieron la dependencia, eligieron tratarme como un banco personal que nunca se agota. Paola se dejó caer en una silla, con las manos cubriéndose el rostro. Sus hombros temblaban, pero yo ya no sentía la urgencia de consolarla, de suavizar mis palabras, de retroceder en mis límites para evitar el llanto de otra persona. Había pasado 70 años siendo suave, siendo comprensiva, siendo la que cede para mantener la paz. Y todo lo que conseguí fue que me trataran como un recurso en lugar de como un ser humano con necesidades y dignidad. Esto no puede estar pasando, murmuró Paola entre sollozos. Esto es una pesadilla. Renato, haz algo. Habla con ella. Convéncela de que está cometiendo un error terrible. Levantó la vista hacia mi hijo con ojos suplicantes, esperando que él arreglara esto, que él encontrara las palabras mágicas que me harían volver a ser la madre sumisa y complaciente de siempre. Renato me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era rabia, no era indignación. Era algo más profundo, más oscuro. Era resentimiento puro, el tipo de resentimiento que se acumula durante años cuando alguien cree que el mundo le debe algo que no está recibiendo. Esto es por papá, ¿verdad?, dijo con voz venenosa. Nunca lo superaste. Nunca perdonaste que te dejara sola con un niño.
Y ahora estás descargando toda esa amargura en nosotros. La mención de mi esposo muerto fue como un golpe físico al estómago. Renato sabía exactamente dónde clavar el cuchillo para causar más dolor. No metas a tu padre en esto, dije con voz temblorosa por primera vez en toda la conversación. Tu padre murió en un accidente. No me dejó, no me abandonó. Y lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con el hecho de que me cansé de ser usada por mi propio hijo. Usada. Renato escupió la palabra. Así es como lo ves. Como si todo lo que hiciste por mí fuera una transacción comercial y ahora quieres cobrar con intereses. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tenías razón cuando dijiste que fueron tus decisiones. Porque yo nunca te pedí que te mataras trabajando. Nunca te pedí que sacrificaras tu vida. Esas fueron tus elecciones y no puedes hacerme sentir culpable por ellas ahora. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Parte de mí sabía que tenía razón, que yo había elegido sacrificarme, que nadie me había obligado a trabajar 2 empleos o a negarme placeres para darle todo a él. Pero otra parte de mí, la parte que dolía, sabía que estaba torciendo la verdad, usando mi amor maternal como arma en mi contra. Sí, fueron mis decisiones. Pero fueron decisiones hechas por amor, decisiones que cualquier madre haría por su hijo. Y el hecho de que las usara ahora para justificar su parasitismo era una traición que dolía más que cualquier golpe físico. Tienes razón, dije finalmente, con voz calmada que contrastaba con el caos de emociones en mi interior. Fueron mis decisiones. Y ahora estoy tomando nuevas decisiones. Decisión número 1. Ya no voy a sostener económicamente a un hombre adulto que se niega a trabajar. Decisión número 2. Ya no voy a permitir que me falten al respeto en mi propia casa. Decisión número 3. Ya no voy a sentirme culpable por poner límites saludables. Me enderecé, sintiendo como mi columna vertebral se fortalecía con cada palabra. Estas son mis nuevas decisiones, Renato. Y a diferencia de las anteriores, estas las estoy tomando por mí, no por ti. Paola se puso de pie bruscamente, tirando la silla en el proceso. ¿Sabes qué? No necesitamos esto. No necesitamos vivir en esta casa vieja con una vieja amargada que nos hace sentir miserables todo el tiempo. Señaló hacia la puerta con un gesto dramático. Nos vamos. Hoy mismo. Y cuando estés sola en esta casa enorme, cuando no tengas a nadie que te hable, cuando pases tus últimos años en soledad absoluta, vas a arrepentirte. Vas a suplicar que volvamos. La amenaza era clara, diseñada para activar mi miedo más profundo, el miedo a morir sola, a no tener a nadie en mis últimos días, a ser olvidada. Durante años ese miedo había sido mi punto débil, el botón que podían presionar para hacerme ceder en cualquier cosa. Pero mientras miraba a Paola, con su rostro contorsionado por la rabia y la manipulación, mientras veía a Renato parado detrás de ella sin decir nada en mi defensa, me di cuenta de algo fundamental. Ya estaba sola. Había estado sola durante años. Estar físicamente sola en mi casa no podía ser peor que estar emocionalmente sola rodeada de personas que solo me veían como un banco ambulante. Adelante, dije simplemente. Váyanse. Empaquen sus cosas y váyanse hoy mismo si quieren. No voy a detenerlos. No voy a suplicar. No voy a cambiar de opinión. Caminé hacia el fregadero y empecé a lavar mi taza de café, dándoles la espalda deliberadamente. La puerta está abierta. Siempre lo ha estado. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, podía sentir el shock, la incredulidad. Nunca había llamado su bluff antes. Nunca había permitido que la amenaza se materializara sin ceder primero. Lavé mi taza con movimientos lentos y deliberados, sintiendo el agua tibia contra mis manos, concentrándome en la tarea simple para no dar marcha atrás en mi resolución. No hablas en serio, dijo Renato finalmente, con voz insegura. Mamá, no puedes echarnos así. Somos tu familia. Soy tu único hijo. Había una nota de pánico en su voz ahora, el pánico de alguien que finalmente se da cuenta de que el terreno bajo sus pies no es tan sólido como pensaba. No los estoy echando, respondí sin voltearme. Les estoy dando opciones. Pueden quedarse bajo mis términos. Pagan renta, contribuyen con los gastos, me tratan con respeto. O pueden irse y vivir su propia vida como adultos independientes. Esas son sus opciones. Ustedes eligen.
Coloqué la taza limpia en el escurridor y me sequé las manos con un trapo. Pero lo que ya no es una opción es seguir viviendo aquí gratis mientras me tratan como si yo fuera el problema. Paola soltó una risa histérica. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A la calle? ¿Quieres que tu hijo duerma en la calle? ¿Qué clase de madre eres? Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, mezcladas con maquillaje corrido. Se veía un desastre, pero yo ya no sentía el impulso de limpiar sus lágrimas, de arreglar sus problemas. Renato tiene 38 años, dije volteándome para mirarlos finalmente. Tú tienes 29. Ambos son adultos completamente capaces de trabajar, de alquilar un departamento, de construir su propia vida. Hay refugios, hay programas de asistencia, hay opciones. Pero más importante, hay trabajos. Miles de trabajos disponibles para personas dispuestas a trabajar. Crucé los brazos. El problema no es que no tengan a dónde ir. El problema es que no quieren trabajar para llegar ahí. Yo trabajo, gritó Paola por enésima vez. Medio tiempo, le recordé. Ganando el mínimo. Podrías conseguir un trabajo de tiempo completo mañana mismo si quisieras. Hay restaurantes contratando, tiendas, oficinas, almacenes. Pero prefieres tu trabajito cómodo de medio tiempo que te deja las tardes libres para ver televisión en mi sala. Las palabras eran duras pero verdaderas. Y Renato podría estar trabajando en cualquier lugar, pero prefiere dormir hasta tarde y buscar excusas de por qué cada empleo disponible está debajo de su nivel. Renato dio un paso hacia mí con los puños apretados. Por un momento pensé que podría golpearme, y un destello de miedo atravesó mi cuerpo. Pero me mantuve firme, mirándolo a los ojos sin retroceder. Si iba a golpear a su propia madre por decir la verdad, que lo hiciera. Solo probaría que tenía razón sobre él. Pero no me golpeó. En lugar de eso, su rostro se descompuso en algo que parecía genuino dolor. ¿De verdad nos odias tanto?, preguntó con voz quebrada. ¿De verdad quieres que desaparezcamos de tu vida? La pregunta de Renato flotó en el aire entre nosotros como humo denso. ¿Lo odiaba? No. Nunca podría odiar a mi hijo. Pero tampoco podía seguir permitiendo que me destruyera lentamente con su dependencia y su falta de respeto. No te odio, Renato, dije con voz cansada. Te amo. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a permitir que ese amor sea usado como excusa para el abuso. Porque eso es lo que esto es. Abuso. Abuso económico. Abuso emocional. Y el hecho de que venga de mi propio hijo no lo hace menos real. Abuso. Paola prácticamente escupió la palabra. Tú eres la abusadora. Controlando todo con tu dinero, manipulándonos emocionalmente, amenazándonos con echarnos a la calle. Se acercó a mí con pasos furiosos, invadiendo mi espacio personal hasta que su cara estuvo a centímetros de la mía. ¿Sabes qué, vieja? Te vamos a demandar. Vamos a llevarte a corte. Renato tiene derechos sobre esta casa. Él es tu único heredero. No puedes tratarnos así. Sus palabras revelaban finalmente la verdad que había estado oculta todo este tiempo. No se trataba de familia. No se trataba de amor. Se trataba de dinero, de propiedad, de herencia. Paola había estado esperando pacientemente que yo muriera para quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que había construido durante 70 años de vida. Y ahora que me atrevía a establecer límites, ahora que me negaba a seguir siendo la vaca lechera de la familia, mostraba su verdadero rostro. Demandarme, repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. Interesante. Dime, Paola, ¿con qué dinero van a pagar un abogado? Porque ustedes no tienen dinero. Y ahora que bloqueé mis cuentas, no tienen acceso al mío. Sonreí sin humor. Pero adelante, inténtalo. Lleva este caso a cualquier abogado y dile que quieres demandar a una mujer de 70 años porque se niega a seguir manteniéndote económicamente. Estoy segura de que te tomarán muy en serio. El rostro de Paola enrojeció aún más. Vamos a hablar con los vecinos. Vamos a contarle a todo el mundo qué clase de madre eres. Vamos a decirles que estás echando a tu propio hijo a la calle. Tu reputación va a quedar destruida. La amenaza social era su último recurso, esperando que mi miedo a lo que dirían los demás me hiciera retroceder. Pero había vivido 70 años y había aprendido algo fundamental.
la gente que realmente te conoce no creerá mentiras sobre ti, y la gente que cree mentiras sin conocerte nunca valió la pena de todas formas. Adelante, dije con voz tranquila. Habla con quien quieras. Cuenta tu versión. Yo contaré la mía. Y veremos quién suena más creíble, la mujer de 70 años que trabajó toda su vida y pagó todas las cuentas, o la pareja de adultos que vivieron gratis durante años y ahora están furiosos porque se les acabó el viaje gratis. Renato finalmente intervino, colocando una mano en el hombro de Paola para calmarla. Esto es ridículo, dijo con voz tensa. Mamá, sé razonable. No puedes esperar que consigamos un departamento de la noche a la mañana. No tenemos depósito de seguridad, no tenemos primer mes de renta, no tenemos nada ahorrado porque tú nunca nos dejaste tener acceso al dinero para ahorrar. La lógica retorcida de su argumento habría sido impresionante si no fuera tan absurda. Nunca los dejé tener acceso al dinero para ahorrar, repetí sus palabras lentamente. Renato, escúchate. Estás diciendo que no pudiste ahorrar porque yo no te di acceso a mi dinero para que tú lo ahorraras. ¿Entiendes lo demente que suena eso? Negué con la cabeza, incrédula. Paola gana $800 al mes. En 3 años, esos son $28,800. Si hubiera ahorrado aunque sea la mitad, tendría más de $14,000. Más que suficiente para depósito, primera renta y algunos meses de colchón. Pero no tiene nada porque se gastó cada centavo en ropa, maquillaje y salidas. El silencio que siguió fue pesado. Paola miraba al suelo, evitando mi mirada. Renato apretaba la mandíbula con tanta fuerza que podía ver los músculos saltando bajo su piel. Habían quedado sin argumentos, sin excusas que sonaran remotamente razonables. La verdad estaba expuesta, cruda y sin adornos, y no había forma de negarla. Bien, dijo Renato finalmente, con voz fría y controlada. Si eso es lo que quieres, mamá, entonces eso es lo que va a pasar. Pero no esperes que volvamos cuando cambies de opinión. No esperes que estemos aquí cuando seas vieja y enferma y necesites que alguien te cuide. No esperes que tus futuros nietos te conozcan. Porque después de hoy, vas a estar muerta para nosotros. Las palabras estaban diseñadas para herirme en lo más profundo, para activar cada miedo maternal que había tenido durante años. Y dolieron. No voy a mentir. Dolieron como un cuchillo en el pecho. La amenaza de nunca conocer a mis nietos, de morir sola, de ser borrada de la vida de mi hijo, dolió más de lo que esperaba. Sentí las lágrimas arder detrás de mis ojos, sentí el impulso familiar de ceder, de retroceder, de decir que todo estaba bien y que podíamos volver a como estaban las cosas antes. Ese impulso era poderoso, arraigado en 70 años de ser mujer, de ser madre, de ser la que mantiene la paz a cualquier costo. Pero entonces recordé anoche. Recordé las palabras de Renato diciendo con orgullo que su esposa controlaría mi dinero. Recordé años de trabajar hasta el agotamiento solo para ser tratada como un inconveniente. Recordé cada falta de respeto, cada demanda, cada momento en que fui tratada como un recurso en lugar de como un ser humano. Y las lágrimas se secaron antes de caer. Si esa es tu decisión, tendré que vivir con ella, dije con voz que solo temblaba ligeramente. Pero Renato, piensa en lo que estás diciendo. Estás amenazando con cortarme de tu vida, con negarme acceso a futuros nietos, porque te pedí que contribuyeras económicamente a la casa donde vives. Estás usando el amor que sientes por tus futuros hijos, hijos que ni siquiera existen todavía, como arma contra tu propia madre. Dejé que las palabras se asentaran. Si eso no te parece enfermo, entonces realmente hemos llegado a un punto donde no hay retorno. Paola se aferró al brazo de Renato. Vámonos, dijo con voz temblorosa. Vamos a empacar nuestras cosas y vámonos de esta casa tóxica. No necesitamos esto. No necesitamos su dinero sucio ni su casa vieja. Nos las arreglaremos solos, como siempre lo hemos hecho. La reescritura de la historia era impresionante. De repente ellos siempre se habían arreglado solos, como si los últimos 3 años de vivir bajo mi techo no hubieran existido. Como siempre lo han hecho, repetí con ironía. Claro, Paola. Como cuando se arreglaron solos para pagar la cuenta de luz el mes pasado. O espera, no, esa la pagué yo. O como cuando se arreglaron solos para comprar comida. O espera, eso también lo pagué yo. O como cuando se arreglaron solos para tener un techo sobre sus cabezas.
Me crucé de brazos. Pero adelante, muéstrame cómo se arreglan solos. Estoy genuinamente curiosa. Renato me miró con odio puro, sin disfraz, sin pretensión de amor filial. Eres cruel, dijo con voz llena de veneno. Siempre pensé que era solo controladora, pero ahora veo que eres genuinamente cruel. Disfrutas esto, ¿verdad? Disfrutas tenernos de rodillas, disfrutas el poder que tu dinero te da sobre nosotros. Se acercó más, bajando la voz a un susurro amenazante. Pero ese poder tiene fecha de vencimiento. Mamá, tienes 70 años. ¿Cuánto tiempo crees que te queda? ¿10 años? ¿5? Y cuando llegue ese día, cuando estés en un hospital o en un asilo, ¿quién crees que va a tomar las decisiones sobre tu cuidado? ¿Sobre tu dinero? ¿Sobre tu casa? La amenaza era clara, apenas velada. Estaba esperando que muriera o que me enfermara lo suficiente para tomar control de mis asuntos. La frialdad calculada de sus palabras me mostró algo que no había querido ver antes. Renato no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo temporal entre él y una herencia que creía merecer. El hijo que había criado, al que había dado todo, estaba literalmente contando los años hasta que pudiera reclamar lo que quedara de mí. Sus palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mi vientre, estaba esperando pacientemente que yo muriera o me enfermara lo suficiente para poder controlarme. La revelación debería haberme destrozado, debería haberme hecho colapsar en llanto. Pero en lugar de eso, sentí una claridad fría e inmaculada. Finalmente veía la verdad completa, sin filtros maternales, sin excusas amorosas. Y esa verdad me liberaba de cualquier duda restante sobre lo que tenía que hacer. Interesante amenaza, dije con voz peligrosamente calmada. Lástima que no va a funcionar como planeas. Caminé hacia mi cuarto con pasos firmes, escuchando cómo me seguían, confundidos por mi reacción. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y saqué un sobremanila que había preparado esa madrugada, en las horas silenciosas mientras ellos dormían. Volví a la cocina y coloqué el sobre la mesa con un golpe seco. Siéntense, ordené. No era una sugerencia. Renato y Paola intercambiaron miradas pero obedecieron, probablemente más por curiosidad que por respeto. Abrí el sobre y empecé a sacar documentos, colocándolos uno por uno sobre la mesa como cartas en un juego de póker donde yo tenía la mano ganadora. Documento número 1, dije colocando el primer papel. Escritura de esta casa. Como pueden ver, está únicamente a mi nombre. Teresa Godínez, propietaria única. No hay nombres adicionales, no hay copropiedad, no hay nada que les dé derecho legal sobre esta propiedad. Vi cómo Paola se inclinaba para leer el documento, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las letras mientras buscaba alguna escapatoria que no existía. Documento número 2. Continué, colocando el siguiente papel. Estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses. Noten cómo cada depósito proviene de mi pensión y mi seguro social. Noten cómo cada retiro para pagar cuentas tiene mi autorización. Noten cómo no hay ni un solo depósito de ninguno de ustedes dos. Los números estaban ahí, impresos en blanco y negro, imposibles de disputar. Documento número 3. Coloqué otro papel. Recibos de servicios públicos. Luz, agua, gas, internet, impuestos de propiedad. Todos a mi nombre, todos pagados con mi dinero, todos con mi firma. La pila de recibos creció sobre la mesa, evidencia tangible de quien realmente sostenía esta casa. Renato había palidecido. Paola miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. ¿A dónde quieres llegar con esto?, preguntó mi hijo con voz tensa. Paciencia, respondí. Todavía hay más. Saqué otro documento, este más reciente. Documento número 4. Un poder notarial limitado y directivas médicas avanzadas, firmados esta mañana a las 6, mientras ustedes dormían. Vi cómo sus ojos se abrían con shock. Fui a la notaría pública que abre temprano, la que está en el centro comercial. Hablé con Moisés Florenzo, mi abogado, a las 5 de la mañana. Él ya tenía todo preparado porque le había mandado un mensaje anoche. ¿Qué hiciste?, preguntó Paola con voz chillona, arrebatándome el documento de las manos. Sus ojos volaban sobre las palabras, su rostro cambiando de color conforme leía.
Lo que debí haber hecho hace años, respondí. Designé a Lucía Castañedo, mi vecina y amiga de 30 años, como mi apoderada en caso de incapacidad. Ella tomará todas las decisiones médicas y financieras si llego a estar incapacitada. No tú, Renato. No ustedes. Dejé que la información se hundiera. También actualicé mi testamento. Esta casa irá a una organización de caridad que ayuda a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Mis ahorros se dividirán entre 3 instituciones benéficas. Tú recibirás exactamente lo que la ley requiere que recibas como único hijo. Nada, porque puedo disponer de mis bienes como me plazca mientras esté viva y competente. El silencio que siguió fue absoluto. Paola soltó el documento como si quemara. Renato me miraba con una expresión que nunca había visto en su rostro. Terror puro. No terror por mí, no preocupación por mi bienestar. Terror de que la gallina de los huevos de oro hubiera volado del gallinero. No puedes hacer eso, susurró Renato. Soy tu hijo. Soy tu sangre. No puedes dejarle todo a extraños, a organizaciones que no significan nada para ti. Su voz subía con cada palabra, la desesperación haciéndola estridente. Trabajé para esa herencia. Me quedé aquí contigo cuando podría haber estado viviendo mi propia vida. La risa que escapó de mi garganta fue amarga como hiel. ¿Trabajaste para esa herencia? Renato, esa es exactamente la actitud que me llevó a cambiar mi testamento. Una herencia no es un salario. No se gana viviendo cerca de alguien mientras esperas que muera. Se gana con amor, con respeto, con cuidado genuino. Y ustedes no han mostrado nada de eso. Me senté en una silla, sintiéndome súbitamente cansada pero también más ligera que en años. La casa, el dinero, todo es mío hasta el día que muera. Y ese día, se va a donde yo decida. Y he decidido que no será para ustedes. Paola se puso de pie bruscamente, con tanta fuerza que la silla cayó hacia atrás. Esto es por venganza. Eres una vieja resentida que quiere castigarnos por atrevernos a defendernos de tu abuso. Señaló los documentos con dedos temblorosos. Vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales, que estás siendo manipulada por esa vecina entrometida. Un juez va a ver que esto es injusto. Adelante, dije calmadamente. Intenta probar que una mujer de 70 años que maneja sus propias finanzas, paga todas sus cuentas a tiempo, vive independientemente y toma decisiones racionales basadas en años de evidencia, no está en sus cabales. Intenta explicarle a un juez por qué crees que mereces la casa de alguien que todavía está viva. Me levanté y empecé a recoger los documentos, colocándolos de vuelta en el sobre. Pero te advierto, cualquier intento de declararme incompetente o de pelear el testamento solo va a resultar en que los desherede completamente. Ahora mismo, dejé una pequeña suma para ti, Renato. $5,000. No por amor, sino porque eres mi hijo y no quiero que digas que te dejé sin nada. Pero si me causan problemas, si intentan manipular el sistema legal, incluso eso desaparecerá. Renato se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que comenzó esta confrontación, parecía genuinamente derrotado. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nos odias tanto? ¿Qué hicimos para merecer esto? La pregunta era tan absurda, tan desconectada de la realidad, que casi me hizo reír de nuevo. ¿Qué hicieron?, repetí con incredulidad. Renato, ayer entraste a esta cocina y me dijiste con orgullo que le habías dado a tu esposa control sobre mis cuentas bancarias. Me dijiste que ella decidiría cómo se gasta mi dinero. El dinero que gané durante 40 años de trabajo. Y cuando te enfrenté, cuando te recordé que yo pago todo mientras tú no trabajas, me dijiste que no te importaba. Mi voz se quebró ligeramente. Me trataste como si fuera una niña incapaz de manejar sus propios asuntos. Me faltaste al respeto de la manera más fundamental posible. Y ahora me preguntas qué hiciste para merecer esto. Pero somos familia, insistió Renato débilmente. Las familias se perdonan. Las familias superan los problemas juntas. Tienes razón, asentí. Las familias se perdonan. Pero el perdón no significa olvidar. No significa permitir que el abuso continúe. No significa sacrificar tu dignidad en el altar del amor incondicional. Me acerqué a él, colocando una mano en su hombro.
Él se encogió bajo mi toque, pero no me aparté. Te amo, Renato. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a permitir que ese amor me destruya. Y si tú realmente me amaras, si realmente te importara mi bienestar, entenderías por qué tuve que hacer esto. Paola había comenzado a llorar, sollozos fuertes y dramáticos que sacudían todo su cuerpo. Pero incluso sus lágrimas parecían calculadas, diseñadas para manipular, para extraer culpa. Me volví hacia ella, observándola sin la simpatía automática que solía sentir cuando alguien lloraba. Paola, tienes 29 años. Toda tu vida está frente a ti. Puedes conseguir un trabajo de tiempo completo, puedes alquilar un departamento, puedes construir una vida real con Renato basada en su propio esfuerzo y no en el mío. Hice una pausa. O puedes seguir esperando que alguien más te mantenga, puedes seguir buscando la salida fácil. Pero esa salida fácil ya no va a ser yo. Me volteé y caminé hacia la ventana de la cocina, observando el jardín que había cuidado durante tantos años. Las plantas seguían ahí, verdes y vivas, ajenas al drama humano que se desarrollaba dentro de la casa. Había paz en esa vista, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Detrás de mí, podía escuchar los sollozos de Paola, la respiración pesada de Renato. Pero no me di la vuelta. Ya no tenía nada más que decirles. Tienen hasta el final de este mes, dije finalmente, sin voltearme. Son 2 semanas. 2 semanas para decidir si van a quedarse bajo mis términos o si van a buscar su propio camino. $800 de renta más la mitad de los servicios, o se van. No hay tercera opción. No hay negociación. Escuché movimiento detrás de mí, pasos apresurados, y luego el sonido de pies subiendo las escaleras. Renato y Paola habían huido a su cuarto, probablemente a planear su próximo movimiento, a buscar alguna manera de recuperar el control que creían tener. Me quedé sola en la cocina, con el sobre de documentos en mis manos y un peso que finalmente se había levantado de mis hombros. Mi teléfono celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Lucía Castañedo, mi vecina. ¿Ya hablaste con ellos? ¿Estás bien? Estoy aquí si me necesitas. Sonreí, sintiendo gratitud por tener al menos una persona en mi vida que se preocupaba por mis insegundas intenciones. Ya hablé, escribí de vuelta. Fue difícil pero necesario. Gracias por aceptar ser mi apoderada. Significa más de lo que imaginas. Envié el mensaje y guardé el teléfono. Lucía había sido mi vecina durante 30 años. Había estado ahí cuando murió mi esposo, cuando Renato era un niño problemático, cuando finalmente pagué la hipoteca de la casa. Ella conocía mi historia, conocía mi lucha, y nunca me había pedido nada a cambio de su amistad. Eso era lo que significaba la verdadera familia, no la sangre, sino la lealtad, el respeto, el amor sin condiciones. Los días siguientes fueron tensos. Renato y Paola apenas salían de su cuarto. Cuando lo hacían, me evitaban, tomaban comida del refrigerador sin decir palabra y volvían a encerrarse. Era como vivir con fantasmas hostiles. Pero yo me mantuve firme, seguí mi rutina, pagué mis cuentas, cuidé mi jardín. Y cada noche, me iba a dormir un poco más tranquila, un poco más segura de que había tomado la decisión correcta. Una semana después, Renato bajó a la cocina una mañana mientras yo tomaba café. Se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Conseguí un trabajo, dijo con voz neutra, sin emoción. En un almacén. Pagan $1,300 al mes. Empiezo el lunes. No dije nada, solo asentí, esperando que continuara. Paola va a buscar trabajo de tiempo completo también, continuó, evitando mi mirada. Dice que va a intentar conseguir algo en ventas o en servicio al cliente. Algo que pague mejor que la tienda. Hizo una pausa larga. Nos vamos a quedar. Vamos a pagar la renta que pediste. Pero quiero que sepas que no es porque estemos de acuerdo contigo. Es porque no tenemos otra opción ahora mismo. Entiendo, dije simplemente. No necesitaba que estuvieran de acuerdo conmigo. No necesitaba su aprobación o su perdón. Solo necesitaba que respetaran los límites que había establecido. El primer pago vence el 1 del próximo mes. 800 de renta, más tu parte de los servicios. Calculo que serán unos 250 adicionales,
dependiendo del consumo. Total, $1,050. Renato tragó saliva visiblemente. $1,050 era casi todo su nuevo salario. No le quedaría mucho para gastos personales. Pero esa era exactamente la lección que necesitaba aprender, que la vida costaba, que mantener un hogar requería sacrificio, que no había comidas gratis en el mundo real. ¿Y si no podemos pagar algún mes?, preguntó con voz tensa. Entonces tendrán que irse, respondí sin vacilación. Esto no es caridad, Renato. Es un arreglo de negocios. Pagas o te vas. Así funciona con cualquier casero en cualquier lugar. Tomé un sorbo de mi café. Pero a diferencia de otros caseros, yo soy tu madre. Así que si me pagas a tiempo durante 6 meses consecutivos, si demuestras responsabilidad y respeto, podemos renegociar los términos. Tal vez reducir un poco la renta. Tal vez no. Depende de cómo se comporten. Renato asintió lentamente, procesando la información. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta de la cocina. ¿Todavía me amas?, preguntó sin voltearse, con voz de niño pequeño perdido. La pregunta me rompió el corazón un poco, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo mi hijo. Sí, respondí honestamente. Todavía te amo. Siempre te voy a amar. Pero amar a alguien no significa dejar que te destruyan. Amar a alguien no significa sacrificar tu propia dignidad y bienestar. Aprendí eso demasiado tarde en la vida, pero finalmente lo aprendí. Renato salió de la cocina sin decir nada más. Lo escuché subir las escaleras, escuché voces amortiguadas desde su cuarto. Paola probablemente le preguntaba qué había pasado, probablemente estaba furiosa de que él hubiera cedido. Pero ya no era mi problema. Ellos tenían que resolver sus propios asuntos, tomar sus propias decisiones, vivir con sus propias consecuencias. 2 semanas después, el 1 del mes, Renato bajó con un sobre. Dentro había $1,050 en efectivo, contados hasta el último billete. El pago de este mes, dijo formalmente, colocando el sobre la mesa. No había calidez en su voz, pero tampoco había hostilidad. Solo una neutralidad profesional que, honestamente, era mejor que el resentimiento abierto. Gracias, dije, tomando el sobre. Conté el dinero frente a él, no porque no confiara, sino porque era importante establecer que esto era una transacción de negocios. Todo está correcto. Tu recibo. Le entregué un papel que había preparado, un recibo oficial que documentaba el pago. Había aprendido en mis años de trabajar que todo debía estar documentado, todo debía ser claro. Los meses siguientes establecieron un nuevo ritmo en la casa. Renato trabajaba de lunes a viernes, salía temprano y volvía cansado. Paola había conseguido un trabajo en una compañía de telefonía, haciendo ventas por teléfono, ganaba $1,000 al mes con comisiones. Entre los dos, podían pagar la renta y tener un poco para sus gastos. No era una vida cómoda, pero era una vida honesta, una vida que se ganaban con su propio esfuerzo. La tensión en la casa disminuyó gradualmente. No éramos una familia feliz, probablemente nunca lo volveríamos a hacer de la manera tradicional. Pero había un respeto nuevo, nacido del entendimiento de que yo no era un recurso ilimitado, que mi amor no significaba sumisión, que mi edad no significaba debilidad. Una tarde, 3 meses después de la confrontación inicial, estaba en el jardín regando mis plantas cuando Paola salió de la casa. Se quedó parada en el umbral de la puerta, observándome con una expresión que no podía descifrar. Finalmente, se acercó despacio, con las manos en los bolsillos de sus jeans. «Necesito hablar contigo», dijo con voz baja. No era hostil, pero tampoco amigable. Solo cansada. «Te escucho», respondí, sin dejar de regar las plantas. «Renuncié a mi trabajo en ventas», dijo después de una larga pausa. «Conseguí algo mejor. En una oficina administrativa. Pagan $1,400 al mes, con beneficios». Hizo una pausa. «Quería que lo supieras porque vas a empezar a ver que llegamos más tarde. Los horarios son diferentes». «Felicidades», dije sinceramente. «Eso es un buen avance». Paola asintió, mirando hacia el jardín. «Nunca pensé que tendría que trabajar tan duro», admitió con voz casi inaudible. «Siempre pensé que, no sé, que las cosas serían más fáciles, que alguien cuidaría de mí».
Me miró finalmente, con ojos que mostraban algo parecido a la comprensión. Mi mamá siempre me consintió. Nunca me enseñó a valerme por mí misma. Y cuando me casé con Renato, pensé que él lo haría. Y cuando eso no funcionó, pensé que tú lo harías. Y ahora, dije suavemente, estás aprendiendo a cuidarte a ti misma. Sí, admitió. Y es más difícil de lo que imaginé. Pero también. Se detuvo, buscando las palabras. También me siento diferente. Como más real. Como si finalmente estuviera viviendo mi propia vida en lugar de ser una carga en la vida de alguien más. No respondí inmediatamente, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotras. Finalmente, dije, ese sentimiento se llama dignidad, Paola. Y nadie puede dártela. Tienes que ganarla tú misma. Ella asintió lentamente y volvió a entrar a la casa sin decir nada más. Pero algo había cambiado en esa breve conversación. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos. Pero había un entendimiento nuevo, un respeto mutuo nacido del reconocimiento de que ambas estábamos aprendiendo a ser mujeres completas, no definidas por los hombres en nuestras vidas o por roles tradicionales que ya no nos servían. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo de mi habitación. 70 años me devolvían la mirada, con todas sus arrugas, sus manchas de edad, sus canas. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi dignidad, vi una mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de gratitud hacia mí misma por finalmente haber tenido el coraje de decir basta. Me acosté en mi cama, en la casa que había pagado con mi propio esfuerzo, rodeada del silencio que ya no me asustaba sino que me consolaba. Por primera vez en décadas, dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Porque finalmente entendí algo fundamental: ser amada no era tan importante como amarse a una misma. Tener familia no era tan importante como tener paz. Y ninguna cantidad de sangre compartida valía el precio de tu propia dignidad. La vida continuó, día tras día, mes tras mes. Renato y Paola pagaban su renta puntualmente. Trabajaban, vivían sus vidas, lentamente construían algo que se parecía a la independencia. Y yo viví la mía, tranquila, serena, finalmente libre del peso de cargar con adultos que se negaban a crecer. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía haber dado otra oportunidad. Pero entonces recordaba esa mañana, cuando mi hijo me dijo con orgullo que su esposa controlaría mi dinero. Y sabía, con absoluta certeza, que había hecho exactamente lo que debía hacer. Porque a los 70 años, finalmente aprendí la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia.